cuenta de que esa vinculación del organismo y del entorno, aunque sea muy técnico en la parte teórica en los libros, ya cuando lo ves en la práctica te das cuenta que se crea una relación y de verdad esta parte existencial de la que hablaba ahorita Igor, se va notando, se nota. Yo creo que los gestaltistas, si algo tenemos, es que se nos da mucho por ese lado, se nos da mucho la facilidad de entender al otro, ¿no? Como que esa vinculación yo-tú la vamos teniendo, la vamos encontrando en la medida en que nos vamos permitiendo accesar al campo. Algo que me parece muy importante es, y que creo que muchas veces no lo entendemos, es qué es entrarle al campo, ¿no? Porque hablamos de la teoría de campo, pero muchas veces, pues así como que la vemos de pasadita y no lo entendemos, ¿no? Hace unos días precisamente platicaba y decíamos que a veces nosotros creemos que tener contacto, por ejemplo, es cuando decimos, ah, es que yo di terapia y el paciente lloró mucho, entonces hizo buen contacto, ¿no? Creemos que el llorar es garantía y es señal de que la persona en realidad hizo contacto y el contacto es mucho más amplio y esa vinculación de mi parte, por ejemplo, en el libro de Joseph Sinker hay una parte donde dice hay que brindar un lugar para la terapia. Y cuando se refiere a ese lugar para la terapia, ¿ya nos escuchas, Lore? Ándele. Muy bien, bienvenida. Qué gusto saludarte. Prende tu micro porque no te escuchamos ahora nosotros. Tantos quesos y tortillas sin verte, te digo. No digas eso porque van a decir que soy bien tragón. Es que Hola. cada que voy a Hermosillo, Lore es de Hermosillo, cada que voy a Hermosillo me vengo con tortillas y con queso de allá, no puedo. La carne se me queda allá, pero el queso ese no puede faltar. Claro. Bienvenida, Ok. Lore, qué gusto. Gracias. Dice Aime que también las coyotas, ¿eh? Ay, qué bueno. Que muchas Gracias. gracias, Es una hermosa, dile. que le gustaron. Aquí te está escuchando, ella también está aquí. Ok. Nada más está escondida, pero te está escuchando. Ok. Y ahí se están conociendo. Ok. Bien. Pues entonces, estamos ya entrados en el tema, Lore, y estamos platicando precisamente de esto, de cómo nosotros, en la medida en que nos vamos vinculando, en que nos vamos conectando con el entorno, la razón por la que nosotros nos vinculamos con el entorno es porque queremos satisfacer una necesidad. El asunto es que a veces esa necesidad se vuelve o neurótica, ¿sí? Porque nosotros queremos a veces imponernos sobre el entorno, o también se vuelve auténtica. ¿Por qué? Porque queremos satisfacerla en función de lo que yo considero que necesito. Y es en donde empieza esa cuestión que se llama ajuste, ¿no? Ese ajuste en donde a veces, por ejemplo, estoy trabajando con adictos y Igor que nos decía, y lo que ustedes han vivido, cuando tú trabajas en asuntos de adicciones o en el asunto que nos decías, Gabo, con hombres, pues te das cuenta que todos, a final de cuentas, buscamos satisfacer una necesidad, la que sea, incluso hasta en el asunto de parejas, ¿no? Buscamos satisfacer una necesidad, pero esas necesidades no se satisfacen en el aire, se satisfacen en un lugar específico. Y yo pienso que cuando Joseph Sinker habla y dice que hay que brindar un lugar para la terapia, no se refiere a un consultorio, nada más, porque la genialidad de Fritz Perls fue precisamente sacar la terapia de los consultorios, quitarla del contexto individualista para llevarlo a un contexto más relacional y más de campo. Entonces, me gustaría que en este momento pudiéramos como abrir este espacio para platicar. Nada más, déjenme les muestro una diapositiva que encontré y que me gustaría mucho que la viéramos, porque también aquí está de por medio lo que se le llaman expectativas, ¿no? Y las expectativas obviamente generan ansiedad y generan angustia. En estos días encontré una gráfica de un instituto de Estados Unidos que le llaman la ley de Peirce. Yo estoy seguro que no es de Fritz Perls porque él jamás hizo esa gráfica, pero se las quiero compartir nada más para que tengamos así como un parámetro que me parece interesante. Ahí lo pueden ver en su pantalla. Por ahí, si están en un celular, recorran un poquito hasta que encuentren una diapositiva de un queso para acordarme de Hermosillo, ¿sí? Un queso de colores. Fíjense, le llaman ellos la ley de Peirce, que obviamente Fritz Perls no hizo esa ley, pero lo que dice es que en la vida hay que ocuparse y no preocuparse. ¿Sí? Y entonces ahí van manifestando en cuanto a las necesidades y dice, bueno, el 8%
en realidad sí son problemas reales y yo creo que muchos de nosotros sí tenemos esas situaciones reales, ¿sí? Otro 10% pues son asuntos varios que también tenemos ahí que resolver. El 12% son situaciones de salud que también requieren atención. Pero lo interesante es lo azulito y lo rojo, ¿no? Dicen ahí, 30% son situaciones que ya ocurrieron, ¿no? Son situaciones que ya ocurrieron. Decía Paulo Coelho, la angustia permanece hasta que lo inevitable sucede. Muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que no han ocurrido, ¿sí? O nos preocupamos y nos acordamos por cosas que incluso ya pasaron. Y si se fijan aquí en la diapositiva, el 40% nos preocupamos mucho y nuestra energía y nuestra atención se concentra en angustiarnos incluso por cosas que ni siquiera van a ocurrir. Y es verdad, o sea, ni siquiera van a ocurrir. Están en el terreno de lo posible, pero lo que dicen en este instituto es que seguramente ese 40%, por más que te preocupes, tal vez ni siquiera ocurra, pero ya estamos pensando en que va a ocurrir. Nada más se los quería mostrar como un parámetro de lo que se llaman expectativas y de situaciones en las que nosotros muchas veces nos vamos encontrando y que no, yo creo que no tienen que ver con nosotros. Entonces, no sé, me gustaría si alguien quiere compartir, incluso con esta diapositiva, si se abre alguna situación de inquietud para ustedes, cómo se viven, cómo se han vivido ustedes, cómo han hecho para satisfacer sus necesidades, aunque sea neurótico, pues se vale, ¿no? Si dicen, sabes que yo la verdad me he dedicado a hacer fraude telefónico, toda esta pandemia, bueno, pues confiésense, ahorita nada más mandamos el video a la Procuraduría, a la Fiscalía y ya está, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen de esto? ¿Quién quiere compartirnos cómo ha vivido este tiempo de pandemia? Ahí, el perrito es el único que está opinando, ¿eh? Gabo, adelante, Gabo. Fíjate que ahorita que comentas esto de las necesidades, ya sean neuróticas o reales o profundas, algo a mí que me ha sucedido en la pandemia es que sí me ha dado oportunidad como generar conciencia de lo que me está pasando. Es decir, estar como muy en esta actitud de sentir, sobre todo, o sea, de estar sintiendo a nivel corporal, de estar calando la emoción que está sucediendo en ese momento, que estoy experimentando. Y a veces me toma un tiempo, o sea, me toma un tiempo que hasta me lleva a levantarme del lugar en donde estoy, caminar, respirar o buscarme otro espacio y tratar de sentirlo primero. Y como recibir todo el material que va surgiendo, todo el material. Y me ha pasado que en ocasiones me quedo atorado ahí, o sea, la emoción me gana y me quedo atorado ahí. Y hay ocasiones en donde mientras conecto con la emoción, surge información que no pensé que fuera a surgir y eso me lleva a como a ver perspectivas que no había contemplado. Y eso me sorprende. Lo que me sorprende es el hecho de que puedo accesar por momentos a información que me llega a clarificar el asunto que estoy viviendo, me lleva a un estado de tranquilidad y me lleva a accionar. En otros momentos no, en otros momentos me quedo atorado en el enojo y estoy rumiando el por qué, el debería, el por qué me sucedió esto, y a veces me quedo atorado ahí. Entonces, en esta pandemia he tenido estas dos experiencias, una en donde me quedo atorado y me siento literalmente en el cuerpo como ahí, en stock, y otros momentos en donde accedo por alguna razón, por alguna vía, por algún mecanismo, a un contenido que yo no me imaginaba que pudiera surgir, que me vuelve a un momento de tranquilidad, curiosamente, porque lo que experimento es como, ya sé, y me lleva a generalmente a accionar, a tomar una decisión. Entonces, eso es a mí lo que me ha pasado, pero
no había sido tan consciente de este proceso hasta la pandemia. Ajá, exactamente. Y al darte cuenta, Gabo, al darte cuenta de eso, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿En qué has modificado tu respuesta? Fíjate, la conciencia que me ha generado es, yo decido cómo sentirme y no son las condiciones externas, las actitudes de los demás, la que terminan definiendo cómo me siento. O sea, sí influyen, obviamente, porque influyen, pero en algún momento me di cuenta de ¿cómo se llama? De que la decisión de permanecer atorado, enojado, culpando o victimizado era mía. Y no me había pasado eso antes, con esa claridad. Y lo recuerdo perfectamente porque en cuanto me di cuenta de eso, hasta así respiré, lo solté y dije, sí, lo único que puedo hacer es lo que está en mis manos. No puedo cambiar a los demás. En este caso eran mis papás y mi hermano, ¿no? Dije, no puedo cambiar a mi mamá, no puedo cambiar a mi papá, no puedo cambiar a mi hermano y pues solo me queda decidir cómo me sitúo frente a eso. Y para mí fue un giro de 180 grados porque a partir de ahí pude restablecer la relación con mis padres con un asunto que estaba ahí pendiente y que no había querido abordar, pero pues la pandemia me llevó ahí a fuerzas. Claro. Y bueno, de alguna manera, ¿te has apropiado de ese lugar, Gabo? Fíjate que a partir de esa experiencia he tratado de volver a ese lugar. A veces me cuesta trabajo, pero sí he vuelto a ese lugar y la verdad es, por lo que puedo expresarte es como es increíble, no pensé que en algún momento me pudiera resultar tan sencillo como poder accesar a ese lugar que ahora ya no me resulta extraño, me resulta cada vez más familiar. Y eso para mí ha sido todo un descubrimiento, pero en verdad. Y eso que comentas ahorita es bien importante porque incluso dentro de lo que es parte del enfoque gestal es saber estar en el momento en el que me toca, ¿no? Y no en el atrás, ¿no? En el allá y el entonces del pasado o en el allá y el entonces del futuro. El famoso aquí y ahora, a veces no lo entendemos o lo entendemos como, pues sí, está bien, date cuenta, toma conciencia. Pero yo creo que estar aquí y ahora tiene una connotación existencial muy, muy fuerte, ¿no? Pero fuerte, sí. Yo antes estaba en esto que tú comentas, como sabía del aquí y el ahora, pero no la había experimentado. O sea, esta frase que dices, bendita pandemia, yo la comparto totalmente contigo porque me dio la oportunidad de acceder a ese lugar en el que yo, si había estado, no me había dado cuenta o no había estado a lo mejor. Claro. Claro. Ay, qué padre, Gabo. Me da gusto que nos compartas esto porque, bueno, creo que nos ayuda para entender precisamente cómo es que dijiste ahorita, la misma situación me ha empujado, porque a veces necesitamos que nos empujen, ¿no? Ahora sí que si nosotros no estábamos listos o creíamos que no estábamos listos, hubo algo que nos decía, sí estás listo, ¿no? Además nos falta un pequeño empujoncito, un salto, ¿no? Y a veces ese pequeño salto, o pequeño o grande, ¿no? En este caso hablas de una relación de tus padres, con tus padres. Oye, pues qué padre, ¿no? Porque entonces se conecta y se vincula contigo y aparte te conecta y te vincula con ellos, ¿no? Y esa es precisamente la vinculación organismo-entorno, pues ese es tu máximo entorno con el que te puedes tú mover. ¿Sí? Exacto. Gracias, Gabo, por compartirnos esto. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Alguien más nos quiere comentar cómo, incluso con esto mismo que nos comparte Gabo, algo que ustedes quieran compartir? José Luis, adelante. Yo, Julio, bueno, con la cuestión de la pandemia y en la vinculación del organismo entorno, desde mí te puedo decir que fue una serie de cambios y procesos que viví
Por ejemplo, cuando se inició este rollo de la pandemia, que se cerró todo, se cerraron los trabajos, se cerraron los comercios, lo que te puedo decir es que la primera sensación que tuve fue miedo, incertidumbre, de rayos, ¿qué está pasando? Nunca había vivido esto. Miedo e incertidumbre, porque no sabía qué era lo que seguía, qué iba a pasar. Entonces yo me conecté con ese miedo, incertidumbre, porque veía alrededor que la gente estaba igual. Entonces decía, "Ay, ¿cómo no me voy a contagiar de este miedo y de incertidumbre? Porque algo que puedo notar que fue un miedo colectivo, algo que no había vivido nunca. Entonces, experimenté la ansiedad también, que creo que es parte del miedo. Y así estuve alrededor de un mes, donde en el trabajo donde estoy, que te platiqué, no quería regresar, porque tenía miedo al contagio. No quería regresar y entonces, pues empecé a estar conmigo y entonces dije, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer para subsistir? ¿Cómo voy a hacer para, para poder vivir con esta situación? Entonces fue cuando aprendí a usar el programa de Zoom, que yo creo que la mayoría aprendimos. También fue una desesperación porque fueron en 2 días lo que fue aprenderlo a usar. Obviamente tenía muchas fallas, mucha gente no lo sabía usar y entonces fue aprender a vivir con esta nueva modalidad. Y bueno, poco a poco me he ido incorporando y te puedo decir que mi miedo ha ido bajando, claro, sin bajar la guardia, sin dejar las medidas de sanitización y la distancia. Solamente que sí, en esta pandemia aprendí habilidades nuevas porque tenía que moverme con la cuestión de internet, que no estaba tan seguido, tan acostumbrado, y aprender habilidades nuevas. Obviamente, el aprender habilidades nuevas me genera bastante frustración. Claro. Gracias. Gracias, José Luis, por compartirnos esto. Y fíjate que me gustaría aprovechar tu comentario también para saludar a todos los amigos que nos han seguido, que nos están siguiendo ahorita por Facebook, y también que si alguien quiere comentarnos algo, pues a través de sus comentarios nos compartan cómo han vivido esta vinculación organismo-entorno. Ese es el tema que estamos compartiendo hoy. ¿Cómo es esa vinculación del organismo, de ellos como organismos, de nosotros, con nuestro entorno? Y tú has tocado ahorita cosas muy interesantes, ¿no? El miedo, la angustia, el descubrir que tenemos muchos recursos a nuestro alcance, pero también esa sensación de incertidumbre. Usaste la palabra incertidumbre, que me parece que mucho de lo que nosotros hacemos, incluso sin estar en pandemia, es trabajar con eso, con la incertidumbre, ¿no? Con lo incierto, porque muchas veces quisiéramos tener un plan, así una carta así de el ABC, pero bueno, pues a final de cuentas, ustedes leyeron un libro que se llamó La sabiduría de la inseguridad, ¿no? Porque precisamente es encontrarnos con eso, encontrarnos con que la vida, lo único que tienes seguro es lo inseguro. Y ante eso se necesita total apertura y disponibilidad. Digo, yo creo que en ese libro precisamente habla de saber que cuando las creencias, decía, y me acuerdo mucho así las palabras y los gestos que usaba mucho el doctor Sergio, ¿no? Cuando tus creencias entran por la puerta, la fe se va por la ventana, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo digo, si yo confío más en mis creencias que en mi fe, ¿no? Y creo que la terapia gestal nos lleva a ser hombres y mujeres de fe, ¿sí? Hombres y mujeres creativos, hombres y mujeres que seamos capaces de crear el campo donde no lo hay, ¿no? Porque esa es precisamente nuestra chamba. Cuando un paciente entra a nuestro consultorio, o tú nos decías ahorita, José Luis, en tu trabajo, no querías ir. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo a poder adquirir el virus o poder, no sé, encontrarnos con gente que desde una manera inconsciente, como lo podemos pensar, no se esté cuidando como nosotros. Sin embargo, la vida sigue, ¿no? Decían que eran 15 días y después que un mes y que después 2 meses y ahí vamos 7, ¿no? Y no sé cuántos más dice que falten. Lo que importa es, no son cuántos faltan, no son cuántos llevamos. Aquí y ahora, ¿cómo lo estamos viviendo? Y yo te preguntaría, José Luis, ¿cómo andas ahorita en tu fe?
¿cómo anda tu fe? Y te lo pregunto a ti, se lo pregunto a todos los que están ahorita aquí en esta reunión y los que nos estén siguiendo en Facebook, ¿cómo andas en tu fe? ¿Cómo estoy en mi fe? Te puedo decir que me reencontré porque fue una situación de introspección bastante fuerte, donde ya no estaba con el afuera, sino estaba conmigo. Y bueno, no estoy muy acostumbrado a usar mucho programas como Netflix o algo, era más estar conmigo. Y te puedo decir que en ese tiempo medité bastante, encontré personas que hacían el rollo de la meditación y fue por línea, y entonces me sentía conectado a pesar de que no estaba ahí. Ajá. Como ahorita lo estamos haciendo. Y entonces la fe, ¿cómo estoy con mi fe? Me siento más conectado espiritualmente y, y creyendo que esto va a mejorar, pero depende pues de mucho trabajo. Yo lo que te puedo decir es que mucho de la cuestión de pandemia fue mucho trabajo personal, mucho, para poder afrontar lo que te cuento lo que te digo del miedo, la incertidumbre, la ansiedad. Ahorita ya ha bajado bastante y sigo trabajando. Y es que, como bien lo dijiste, fue una situación que yo creo que, digo, yo no sé cuántos años tengas tú, pero estás muy chavito. Los que ya estamos viejitos como yo, y no sé si alguien más, pero yo creo que yo soy el más viejo de esta reunión. Ajá, sí. De verdad, yo les decía a mis hijos, es que jamás en la vida había vivido algo así. O sea, en mis 50 años, yo no había vivido una situación así. Y ellos dicen, no, pues dicen mis hijos, no, pues es que ahorita nosotros ya nos va a tocar compartir a nuestros hijos, ¿no? Yo digo, pues ojalá, ¿no? Ojalá y que les toque platicarle a sus hijos, porque decían que ahora ya no nada más lo van a leer en los libros de historia, ¿no? Que hubo una pandemia, que ellos van a poder platicarles que ellos lo vivieron, me imagino como nuestros abuelos, ¿no? Que decían que ellos vivieron la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, Cabo, adelante. Fíjate, Julio, ahorita, bueno, quisiera como tocar dos temas. El primero, con respecto a las creencias, ¿no? Uh-huh. Yo, cuando vislumbré la posibilidad de estar encerrado, yo decía, no voy a poder con esto. Digo, creo que la mayoría de nosotros tenemos como una vida activa, salimos, venimos, desde las consultas, y, y la realidad fue que yo estuve confinado con mis papás 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio. Y la verdad, cuando ya estaba al final de este tiempo, decía, no manches, sí pude aguantar. O sea, fue algo que me sorprendió porque mi expectativa, mi visión era, no, a las 2 semanas yo voy a estar como león enjaulado y pues voy a estar de malas, voy a estar enfadado. Y resulta que en el proceso iban saliendo cosas de las que me iba ocupando, iban saliendo proyectos que iba retomando. De repente decía, sí, este proyecto que tenía desde hace 2 años, pues tengo chance, ¿no? Y empezaba, y la verdad me sorprendió la capacidad de adaptación que creo que como seres humanos podemos tener. Y a mí me pasó, ¿no? Eso por un lado, respecto a las creencias. Y otra cosa que también me sorprendió fue lo relacionado al tema de la muerte. Yo nunca había experimentado tantas muertes en tan poco tiempo. O sea, no había día, por lo menos en la zona donde vivían mis padres, en donde no hubiera una noticia de fulanito de tal murió. Y al día siguiente, oye, ¿se acuerdan de fulanito de tal murió? Y llegó un momento en donde yo no, yo no sabía si, o sea, tal cual, como qué sentir, porque hubo un momento donde se me hizo se normalizó tanto eso, por lo menos en la zona en donde yo vivía, que no lo veía como algo extraordinario, que tal vez así hubiera ocurrido si no hubiera estado en la pandemia, en donde murió tal persona. Ay, no, ¿en serio? ¿Y de qué murió? No, ahora murió. Ok, pues, de COVID. O no sé si es de COVID, pero murió. No fue hasta que murió un sacerdote que era muy cercano a mí, que llevaba años de no ver, que algo conecté y se vino el llanto, pero así como
como si hubiera estado encapsulado, y en ese momento me di cuenta que a lo mejor la impresión tan repentina de estar escuchando alguien murió, alguien murió, alguien murió, la acomodé de alguna manera como pudo el sistema, pero cuando me llegó la noticia de que alguien que yo conocía, con quien había compartido momentos importantes de mi vida, había muerto, que eso se abrió pero hasta yo me extrañé de, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué estoy llorando de esta manera? Me acuerdo que mi mamá salió y me decía, ay, sí, hijito, llora todo lo que quieras, todo lo que puedas, yo también te entiendo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, y después de ese episodio, cada muerte que yo escuchaba sí me conectaba con el miedo que decía ahorita José Luis, el miedo de, hijo, y si son mis papás los siguientes, o si soy yo el siguiente, o mi hermano, o alguien de mi familia. De hecho, dos personas de mi familia murieron, no tan cercanas a mí, pero parte de mi familia. Pero sí ya comencé a conectar con un sentimiento de tristeza, de miedo, que las primeras ocasiones estaba como en shock, como negado, ¿no? Pero me resulta curioso y quería compartirlo. No, y claro, y curiosamente ahí es donde entra el ámbito de la fe, ¿no? Como el fortalecimiento o esa introspección que decía José Luis, ese viaje que no nos quedaba de otra. O sea, yo en cuanto empezó la pandemia, me invitaron en algunas instancias a compartir algunas charlas virtuales, obviamente, y yo me acuerdo que yo decía, ¿de qué les hablo? ¿De qué les hablo? Y pues como que mi tema principal fue que este tiempo de estar aislado te sirva para estar contigo, para conectar con tu espiritualidad, porque necesitamos ahorita fortalecernos. Y claro, hablar de esta dimensión espiritual o esta dimensión de la fe es abrirnos a la reciprocidad, o sea, dentro de esta vinculación de organismo-entorno, esos ajustes creativos que se necesitaron se siguen dando, ¿no? En su momento tú decías, pues te quedaste con tus papás 2 meses y medio, todas las medidas de seguridad o de cuidado, pues, de higiene que hemos estado tomando, a final de cuentas, todavía no las terminamos, no las soltamos porque viene esta época ahorita de los rebrotes, pero creo que una de las ganancias que podemos descubrir, si se pueden llamar ganancias, es que nosotros podemos valorar este tiempo y esta experiencia hacia la introspección, ¿no? Hacia el fortalecimiento en la fe y el saber que estamos también al filo de la muerte, ¿no? Que también estamos en ese riesgo, ¿no? Y que nos podemos nosotros mismos, por nosotros o por nuestros familiares, nuestros seres más queridos, pero con esa apertura que decíamos, ¿no? Confiando en que se va a dar lo que se tiene que dar, no lo que yo neuróticamente quiero, ¿no? Aquí hay una frase que yo aquí en Surerema tenía y que era un parafraseo que yo tomé de Fritz Perls, que decía, lo voy a decir así, espero que quede claro, decía, en nuestros locos intentos de parecer personas normales, renunciamos a ser lo que en realidad somos con la fantasía de que estamos siendo lo que neuróticamente quisiéramos llegar a ser. Es un juego de palabras, pero es verdad. O sea, renunciamos a nuestra esencia, renunciamos a ser lo que somos. Ahorita pues somos frágiles, desde nuestra vulnerabilidad. Yo creo que algo bueno que nos ha hecho la pandemia a todos es que nos ha hecho movilizar nuestros recursos. El que no sabía usar Zoom, pues ha tenido que aprender. El que no sabía ni siquiera usar una computadora, ha tenido que aprender. Ahora, en habilidades sociales, en aprender a convivir con las personas en nuestro espacio. Porque curiosamente, si ustedes han visto las noticias, en estas temporadas es cuando más gente, más violencia intrafamiliar se ha dado, ¿no? De padres hacia hijos o de parejas. ¿Por qué? Porque la gente está harta de estar encerrada. Porque no sabemos estar conviviendo. ¿Por qué? Porque vivimos juntos y la pasamos bien, pero tú te vas a trabajar y yo aquí te espero, ¿no? Yo cuido a los niños, pero vivir 24/24, ¿no? O 24/7 con una persona y con todos los demás, hay un punto donde las personas se han llegado a hartar, pero es porque no hemos querido y no nos hemos abierto a la posibilidad, como decía el doctor Sergio, nos vivimos en nuestro cuadrito de seguridad y de confort y no queremos abrirnos a la posibilidad de decir, hay cosas más interesantes, podemos hacer algo más en este pequeño espacio, ¿no? ¿Se acuerdan que él usaba la palabra mensos, ¿no? No se nos vivimos muy mensos, muy medidos,
muy medidos, cuando en realidad somos inmensos. Y una de las ganancias de esta pandemia es que nos ha venido a recordar que somos inmensos y que somos finitos también, y que somos finitos y que también nos podemos morir y que se pueden morir nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos y nosotros mismos. Entonces también aquí tiene que ver con la posibilidad de soltar, de aprender a soltar apegos, ¿no? Apegos. Y yo creo que eso es bien importante. Dice Vicky, yo me vi cara a cara con mi ansiedad, nunca la había vivido como ahora, tuve miedo, tristeza y enojo, mi mente fue mi peor enemigo durante un mes. Ahora estoy mucho más tranquila, adaptándome a las circunstancias y desarrollando mis propios recursos y agarrándome de mi fe y fortaleciéndola más que nunca y soltando lo que no puedo controlar. Pues yo no sé, yo le preguntaría a Vicky y a todos, ¿qué sí puedes controlar? Porque eso se llama fantasía del control, ¿no? La ilusión del control. Díganme ustedes qué sí pueden controlar. Incluso en Igor, en adicciones, el asunto de la oración de la serenidad, ¿no? ¿Qué sí podemos controlar? Porque a veces queremos controlar, dicen, las vacas del vecino, ¿verdad? Queremos controlar el potrero del vecino, queremos controlar y lo nuestro a veces no lo podemos hacer. Entonces también esto es interesante que lo podamos asimilar. Déjenme leerles otro comentario de Mariana. Mariana dice, en este momento que te escucho decir fe, me hace sentido, pues no fue hasta que mi papá enfermó que empecé a confiar en el momento de cambio que estoy viviendo. Empecé a entender que hay un fin en toda esta transición y me ha implicado crecer emocionalmente. Mi padre falleció. Lo lamentamos, Mariana. Continuó descifrando el mensaje de todo esto, pues me he puesto en situaciones donde tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes sin querer que los demás respondan como yo lo hago, soltando la ilusión del control, exactamente. Confiar cada vez más en los procesos personales de los y las demás. Saludos a cada uno y gracias por estos espacios. Gracias, Mariana, por compartirnos esto y lamentamos que haya partido tu padre, pero bueno, yo creo que él está bien en donde él está y pues él está contigo también. Y eso que dices es muy cierto. Yo creo que ahorita es aprender a soltar, ¿no? Y esas creencias de las que hablaba también Gabo hace ratito y que yo también compartía, es que a veces confiamos más en las creencias que en que en realidad hay algo más grande que todo esto. Y yo creo que si nosotros, yo creo que a mí por lo menos se los puedo compartir y creo que tiene que ver también con toda mi formación previa, pero la Gestalt para mí me ha venido a dar como la cerecita del pastel de toda mi vida para decirme, la vida espiritual está en ti, ¿no? Tú eres, yo me acuerdo que decía el doctor Sergio, tú eres Dios, ¿no? Y yo me escandalizaba porque para mí eso era como ser panteísta, ¿no? ¿Cómo que yo soy Dios? No, pero ahora ya entiendo que soy esa partícula del universo y soy esa presencia de Dios. Hay gente que en terapia luego me dice, ay, es que me sentí como si estuviera con un padrecito, ¿no? Y me da mucha risa porque digo, bueno, si supieran, ¿no? Si supieran, pero porque a final de cuentas la experiencia y la vivencia espiritual de la terapia, la dimensión espiritual que se puede generar en ese campo, es muy fuerte. No nada más es la típica pregunta que nos cae gordo, ¿qué contigo? ¿No? Porque aquí es ¿qué contigo? ¿Qué conmigo, terapeuta? ¿Y qué con nosotros? Ese campo famoso es esa vinculación nosotros. Es en donde nosotros podemos sentirnos y sabernos que podemos estar conectados en una dimensión incluso transpersonal y espiritual, ¿sí? No sé si alguien más nos quiera compartir algo. Miriam, Igor, Lore. Miriam, adelante. Sí, bueno, yo, Julio, por mi parte, les comparto, cuando inició la pandemia, yo estaba en un estado de incredulidad, al punto en el que, pues, me parecía gracioso, la verdad. No lo tomé con la seriedad dada en los primeros meses. Sin embargo, al vincularme con pacientes que me referían que venían viviendo duelos por esta enfermedad, y bueno, caí en cuenta en cómo fue afectándoles a ellos y a sus familiares toda esta situación, al punto de sentirse rechazados por la misma sociedad, al punto de ni siquiera recibir el abrazo, el apapacho de alguien
por estar perdiendo al familiar. Y también me di cuenta cómo a veces por el mismo temor al contagio o al perder esta seguridad de la que hablabas, Julio, cayeron, yo no me incluyo porque sí, no fue algo que yo realicé, cayeron muchas personas en controlar esta parte de comprar infinidad de rollos de papel, aerosoles, cloro. Yo antes de la pandemia me vivía con mucha obsesión a la limpieza, sin embargo, pienso que por el proceso de la maestría y terapia y demás, cuando me doy cuenta de esta pandemia, eso no fue lo que me afectó, ni siquiera el encierro. Al contrario, o sea, yo seguía con mis propios procesos, pero no seguía limpiando por una bacteria, un virus ahí que me pudiera contagiar. Sí, tuve el atrevimiento de abrazar a personas que me dijeron, a mí me dio COVID y ya lo superé, ya me dijeron que estoy sana. Y yo no tuve ningún conflicto en vivirme con ellos, en abrazarlos, en recibirlos. Pacientes también que me lo comentaron, seguí trabajando de manera presencial y me doy cuenta yo de mi avance que tuve en este proceso de la pandemia. Para mí sí fue también un antes y un después, y a diferencia de muchos, pienso que lo viví totalmente diferente, y por supuesto que me ayudó a ser más creativa en el punto de darle la consulta a la persona desde el monitor. También trabajo con niños, les doy clases y te enseño, pero desde el monitor, haciendo algún tipo de enlace, de relación, de comunicación con estos medios, ¿no? Y expresar las emociones, mis emociones. Pues es todo. Gracias, ¿no? Y es que es bien padre, yo creo que eso que decíamos hace ratito, ¿no? Se nos ha brindado la oportunidad, y los que hemos podido y querido la hemos tomado, de desarrollar eso que se le llama ajuste creativo o ese proceso de autorregulación organísmica. Yo creo que nos hemos ido ajustando, nos hemos ido acoplando y hemos sacado todos los recursos que ni siquiera sabíamos que los teníamos, ¿no? Yo por lo menos de repente el día que me di cuenta que se podía hacer una terapia grupal y que lo que en el diplomado que daba en ese momento de adicciones, cuando empezó todo, yo decía, lo paramos, lo detenemos, detuvimos el de Hermosillo, aquí está Lore precisamente, nada más nos faltaba el último módulo de cierre y lo pospusimos hasta hace poquito, y los otros decíamos, los posponemos, también como José Luis, también viví el miedo de decir, ¿qué va a pasar, no? ¿Por qué? Porque todos los proyectos, y este año 2020 pintaba, pero sí, energéticamente bonito, como que todo el mundo, yo por lo menos y todo mi equipo que colaboramos aquí en Surerema, habíamos visualizado un año de abundancia. Y les puedo decir en este momento que sí ha sido un año de abundancia, de verdad, no material, porque creo que hemos ido sacando adelante lo básico y gracias a Dios no nos ha faltado nada, pero creo que la abundancia y el universo se ha encargado de decirnos de qué manera es la abundancia, ¿no? Hay alguien que dice que no se sabe si es abundancia o prosperidad. Yo lo que diría es crecimiento, ¿no? Porque precisamente esa es la parte de la Gestalt, aprender a crecer en esas potencialidades que tenemos a nuestro alcance. Entonces, gracias por compartirnos esto. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Yo, Julio. Amalia. Hola. Adelante, Amalia. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Bueno, a mí me pasó algo muy extraño, sobre todo los primeros meses, que me hicieron o me han hecho darme cuenta, sobre todo en estas últimas semanas, de que antes de la pandemia yo ya estaba muy aislada. Me había estado aislando durante mucho tiempo, no sé, ni siquiera puedo hablar de semanas o meses, sino creo que varios años, y es algo con lo que he lidiado, lo que he tratado como que de trabajar de repente. Me he estado aislando digamos, del contacto profundo e íntimo que pueda tener yo con mi familia, ¿no? Mi familia vive en Guadalajara y en Ciudad Victoria, y yo estoy acá en Tepoztlán, ¿no? Como sabes. Sí, tengo familia aquí en Tepoztlán, primos, tíos y todos, pero incluso con ellos es como si yo hubiera puesto mi barrera de cubrebocas y de gel y jabón desde hace mucho tiempo, ¿no? Estoy cerca, he estado cerca, sí, en situaciones
de muerte, como que sí precisan como esta unión y ayuda y solidaridad, pero a mí esta pandemia me cayó como anillo al dedo, o sea, me cayó de perlas, o sea, para mí esta pandemia me sirvió para tener el pretexto adecuado para no viajar a Guadalajara, para no ir a Ciudad Victoria a conocer al bebé de mi hermano que nació en febrero, ¿no? No lo he conocido. Desde acá donde estoy, mis ganas son ir a conocer, pero cuando ya llega el día que yo me prometí viajar, hay algo que me lo impide, pero me lo impido más bien yo, ¿no? Entonces, esta pandemia a mí me ha ayudado a darme cuenta que lo aislada que he estado, porque en sí el aislamiento a mí no me afectó para nada, o sea, o aparentemente, ¿no? No me afectó en realidad como yo no he sentido angustia ni ansiedad por el aislamiento, sí un poco por el contagio, porque recién nos dieron los resultados de un tío que sí murió por COVID, que vive enfrente de mi casa, pero yo al contrario me empecé a sentir como muy tranquila de no tener que estar afuera, con todas las personas con las que generalmente también estoy, ¿no? O sea, doy clases y me es súper cómodo estar dando clases desde acá, ¿no? No moverme, no salir. Y creo que esto es algo que sí llevo rato haciendo. Sí cumplía con cosas que tenía que cumplir, pero en la medida de lo posible me quedaba en un solo lugar, ¿no? Y más bien a mí lo que me da ansiedad es volver a la normalidad, ¿no? Hoy nos dijeron que en enero ya volvemos a clases aparentemente en aulas, ¿no? Y para mí es como, no quiero salir. Y también es muy chistoso porque a pesar de darme cuenta que llevo rato aislada, esta contingencia, esta obligatoriedad de estar acá, pues también me confrontó y me ha confrontado mucho con un montón de cosas que también he estado evadiendo de mí misma, ¿no? Del contacto conmigo misma. Creo que ya te había contado, tengo una pareja que es alcohólica y de repente de la nada a este chavo se le ocurrió que ya va a andar bien y ya se va a los grupos y ya anda de aquí para allá, ¿no? Y ya anda súper bien y yo estoy muy tranquila desde ese lugar, pero es como de repente, bueno, pues ya no está, ¿no? Y ahora, o sea, ya no está en la dinámica enfermiza en la que estábamos, que yo pues vivía la ansiedad y quería rescatar y todo. Y ahora en este encierro, en esta contingencia, estoy mucho conmigo, mucho, o sea, muchísimo. Y entonces ahora sí me dan ganas de ir a ver a mis papás, ¿no? Sí me dan ganas de ir a Ciudad Victoria, ya planeé el viaje. O sea, creo que finalmente de lo que me doy cuenta es que estoy escapando mucho de mí, ni siquiera del contacto con los otros, sino el contacto conmigo. Estoy escapando muchísimo de mí. Me ayudó la contingencia, ahora que me ayudó la relación, pero ahora, es más, me ayudaron varias muertes que también han ocurrido alrededor de mí, familia, amigos, ¿no? Pero ahora que todo aparentemente está como una normalidad, en cierta calma, es como voltearme a ver y decir, pues ahora dónde me escondo, ¿no? Ya ni siquiera esta habitación en la que estoy me está sirviendo para esconderme de mí. Y esto, pues creo que igual no hubiera pasado si no hubiera habido este encierro, ¿no? Habría seguido con la misma dinámica. Sí. Sí, y fíjate que ahorita que comentas esto, Amalia, ese famoso tema de las fronteras del contacto o los bloqueos al ciclo de la experiencia, que también le llaman otros autores modos de relación, se han venido a ajustar, ¿no? Nuestra manera de establecer contacto hacia afuera como el contacto hacia adentro se ha modificado y también, así como a muchos, como decíamos hace ratito, les ha beneficiado para la introspección, para los ajustes, también obviamente a mucha gente lo ha puesto así contra la pared porque es de verdad cuestionarse qué va a pasar con su vida, ¿no? En esa tónica. Yo creo que aquí el cambio ha sido muy existencial, ¿no? Es que en realidad, aparte de que es mundial, porque no es así como que dijeras, bueno, pues es a los mexicanos que nos llegó
¿no? Porque al principio yo me acuerdo que escuchaba las noticias de Italia, veía los videos y de España, y yo decía, pues sí, está allá. Y de repente estaba yo acá en Oaxaca, estábamos en el cierre del diplomado de PNL, y de repente alguien dijo, se van a cerrar los aeropuertos y las centrales de autobuses. Yo me quedé así, ¿no? Y en la noche uno de los maestros que estaba en el grupo dijo, ya me avisaron que a partir del lunes tengo clases en línea. Fue así como esa sensación que decía José Luis, ¿no? Como de repente empezar a darte cuenta que estaba cambiando el campo y que necesitaba en este momento, yo pensé que me quedaba ahí, yo pensé que ya no iba a encontrar mi vuelo de regreso de la Ciudad de México porque me iba a viajar de Oaxaca a México en autobús y de México a Guadalajara en avión. Y ya tenía mi vuelo, mi pase de abordar y todo. Yo dije, no voy a llegar. Fíjate, y esa misma sensación, metafóricamente, es no voy a llegar a dónde. Y es la parte de la gestalt en donde nosotros podemos empezar a tener algo que se le llama aprendizaje incidental. ¿Sí? Aprender de los incidentes. ¿Cómo le puedo hacer yo para aprender de aquello que, aunque no es terapia como tal, sí es muy terapéutico? Y esto que nos estás platicando ahorita, yo creo que te ha llevado a hacer esa reflexión profunda de decir, tengo miedo o me preocupa regresar a la normalidad, porque esa normalidad ya no va a ser la misma, ¿no? Digo, le llaman la nueva normalidad, pero normalidad según quién. Normalidad cómo, bajo qué parámetros, ¿no? Yo me acuerdo que al principio incluso yo hasta me rasuré porque dijeron que ya iba a ser así como sin barba y sin dije, no, pues para irme preparando, ¿no? Barba y bigote y todo. Dije, no, pues de una vez. Y ya después, ahora ya volví a mi normalidad. Pero bueno, son situaciones que yo creo que no nada más son cambios externos, y eso creo que es lo que nos estás compartiendo. Son cambios en mi existencia, son cambios en mi manera de ser, en mi manera de contactar conmigo y en mi manera de contactar con el entorno, porque yo creo que esas son las situaciones que ahorita nos están moviendo mucho, ¿sí? Dice Alma Guadalupe Morales, saludos, llegué tarde, pero seguro, apenas me desocupé, pero aquí estoy con mucho cariño. Saludos, Alma, bienvenida, de Culiacán, Sinaloa, también nos están contactando. Entonces, Amalia, gracias por compartirnos esto y me ganaste la pregunta que te iba a hacer hace ratito, porque te iba a preguntar, entonces ahora, ¿qué estás haciendo para establecer ese contacto contigo? ¿No? Y bueno, ya nos lo comentaste precisamente, ¿no? Es en esa tónica de aprender y de reconocer que las cosas están cambiando. Mira, también Angie de Culiacán, ¿no? Pues ya se juntó a la porra de Culiacán. También vamos a saludar a Angie, Alma, a Vero, que también dijo que se iba a conectar, pero no la he visto por aquí. Gracias, Amalia. Lore, tú querías comentarnos algo, adelante. Sí, me suena, me sonó bastante lo de los dos chicos, que uno que dice de los vínculos y de las habilidades, pues como ya bien sabes, ¿no? A mí la verdad el encierro no me preocupaba en sí. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, pero mi marido sí, mi marido es mayor que yo, tiene 65 años, entró en ese pánico de ir a comprar lo que dice la chica, empezó, vete y compra esto y lo otro. Entonces, fue una cosa de sorprenderme. Y aparte, pues de la bendita pandemia, días antes mi hijo estaba en una lucha de poder con la que era su pareja, de la custodia del niño. La custodia llega a favor de él. Entonces, pues, ¿quién era su apoyo? Pues la mamá, ¿no? Entonces ponen al niño resguardado aquí en la dirección de mi casa. En lo que dice de las habilidades, volver a aprender otra vez a ser mamá, bueno, no mamá, porque tengo muy claro que soy su abuela. Lo tengo y le digo a él cuando él me decía, mamá, no, yo no soy tu mamá, yo soy tu abuela. Y así tal cual se lo dejo muy claro. Entonces no te confundas, mira, esta es tu mamá y hasta le enseño fotos, no, esta es tu mamá. Y pues fue muy difícil, entré en crisis. Yo traía un taller con uno de los maestros de la maestría, cancelé el taller, se lo pasé a otra persona, terminamos hasta en pleito de mi crisis. El encierro a mí no me ha afectado. Soy muy casera.
soy demasiado casera. El vínculo con mi hijo, si no era bueno, pues se fue empeorando porque pues no pasaba, no veía al niño, era mucha la angustia que tenía de no, y yo estar batallando con un niño de 2 años pasaditos, enojado, muy enojado, muy enojado, agresivo. Entonces, para mí eso fue lo más difícil y lo más que le puedo agradecer a Dios es esto, que la pandemia me ha hecho disfrutar mucho a mi nieto, disfrutarme mucho yo. Sí, al principio, para la parte de control, era obligarme mucho, tenía pacientes ya que tenía mucho tiempo con ellos y me seguían recomendando, entonces yo hasta que se dormía el niño, 10 de la noche, podía dar consultas. No, no, señora, yo le espero, de verdad. No, ay, Dios mío, no. Aparte me dedico a dar asesorías para el retiro en el IMSS. Entonces, fue como ahorita, por ejemplo, este mes ha sido una pedradotas de retiros y es mucho trabajo. Entonces, ¿qué puedo controlar? Yo ya no puedo dar terapias, ni así, ni por videoconferencia. Ya no. Me quedé con 2 niños porque el papá está desaparecido. Son con los únicos que me he quedado, pero así de que ya no quiero, y ya no quiero que me recomiende nadie, le digo a que soy buena para dar terapia para adictos, porque mi hijo pues fue adicto, ¿no? Entonces, cuando él le agarra confianza porque salía negativo y negativo al COVID, empezó a querer entrar a la casa. Yo no dejaba entrar a nadie dejaba entrar a mi casa. Entonces, ay, Oscar, lávate las manos, que los pies, deja los zapatos allá, y se enojaba. Entonces, mamá, es que tú estás loca, que guagua. Bueno, eran pleitos que tenía con él. El caso que fue entendiendo y ahorita ya no entiende, pero ahorita yo ya, pues ya reflexioné ante eso y dije yo, bueno, soy una mujer de fe, no te pido protección, te pido blindaje total sobre mi familia, un blindaje total. Y como yo te lo he platicado, yo a mi hijo en su adicción, yo la amarré al rosario y a mí me funcionó perfectamente bien. Yo digo que Dios y la Virgen pues lo tienen ahorita de directorio en una clínica donde saliste tú el sábado, por cierto, en una entrevista. Muy padre, muy fregona la entrevista. Y otra cosa es el cierre del diplomado. Dije, bueno, estudiaste, te chutaste casi 3 años de gestal. ¿Y por qué no quieres dar el cierre? Ya todo mundo anda como si nada. ¿Y tú por qué no quieres dar el cierre? Y me armé de valor y pues fue cuando te puse, oye, pues esto nos tocó, vivámoslo, como dice la gestal, pues esto hay, compadre, esto es lo que hay y así lo vas a vivir, porque te tocó en 103 años, hacía que no había pandemias. Entonces, ahora hay, y esto te tocó y lo tienes que vivir, afróntalo. Entonces, y me viste, ya no viste a la Lore neurótica, ya viste a la Lore con un espíritu guerrero y te lo gané porque eso tú me lo entregaste. Y te lo gané porque dije yo, no, y una sola persona no quiso porque sí, ya es muy mayor y eso lo respeto. Entonces dije yo, pues bueno, y lo pusimos a consideración y presencial. Y fue muy fregón, pues fuimos poquitos, pero fue muy fregón el cierre. Y lo vamos a platicar así, tal cual, en pandemia cerramos y no nos contagiamos. Hasta ahorita yo no sé, en el grupo no se ha puesto alguien que se haya enfermado. Lo vimos, fuimos a comer a un restaurante donde había mucha gente y digo, pues, no sé, ya terminamos, gracias a Dios, lo que estaba como inconcluso. Y los casos inconclusos, a mí en la gestal me dijeron que eran malos. Entonces teníamos, por muchas razones, que dar por terminado ¿Quién te dijo eso para reprobarlo? ¿Quién te dijo que eran malos? A ver, porque en gestal no hay malos ni buenos. Sí, incluso ahorita hay mucha gente interesada en empezar en el 2 y seguimos en pandemia. Y saben que viene un rebrote y está gente muy interesada en el diplomado. Y ya ahí te doy el anticipo y te doy, no, necesito armar esto y espérenme, porque, o sea, no me quiero adelantar tampoco. Quiero ver en enero, ver cómo viene la crisis que nos hace subsistir, ¿no? Muchas veces nos hace más fuertes estas crisis. Entonces,
Pues bendita pandemia, yo también digo bendita pandemia porque hemos aprendido y nos hemos enriquecido de muchas cosas que no conocíamos o que no valorábamos. La fe la tengo muy firme, siempre la he tenido muy, 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 pues 8 años de batalla con adicción, agarradísima de la mano de Dios, agarradísima y muy agradecida por lo que ha hecho con mi hijo, porque es una restauración que digo todos los días de mi vida, bendito, bendito, bendita la crisis que me hizo pasar por todo esto, porque pues hasta una maestría, fíjate, estudié, y luego el diplomado, y me quiero titular, digo, bueno, va a crecer mi nieto y a lo mejor pues viejita me voy a Guadalajara a hacer mi titulación, ¿por qué no? Claro. No, Y y te eso es vas a más meter que al nada. otro diplomado, ¿no dijiste? Sí, El no, de quiero hacer el herramientas. cierre con los caballos. Ah, Quiero no, hacer no, eso es aparte. no, pero hacer otro diploma. Ah, ok, El de sí, el herramientas de, estáticas. sí, ese. Sí, sí, sí. Sí, Vamos en por su ese, sí. momento, en su momento, en su momento. Sí, sí, ya voy, no me estoy exigiendo tanto, pues, porque sí era muy así como cuchillito de palo, me exigía mucho. Ahora tengo la responsabilidad del niño y ya nos como engranamos un poquito más mi hijo y yo en cuanto a esto, ya viene y se sienta a comer a la mesa y eso es mucho ganar, ya, porque casi nos mordíamos al principio, ¿no? Y el que sí está en pánico y le digo, son más tus miedos que tu fe, es mi marido, pues ese sí está, pero le digo, pues te comprendo por tu edad, pero no estoy excepta, ¿no? Pero confío mucho en Dios en que me cuida y que cuida a mi hijo, a mi nieto, a mis hermanos. Y sí se me han muerto muchas amigas. Cuando murió una amiga en especial, sentí que yo tenía el COVID, ¿no? Entonces, fue una cosa rara y la sentí mucho, 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 pero pues como dijiste al principio, pues la vida sigue y nos tenemos que adaptar, aprendí a vivir con eso, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Lore, por compartirnos tu experiencia y tu vivencia. Y claro, es tiempo de confiar. Si a Claro, mucha gente le puede o no le gusta hablar de fe porque le suena a religión, aquí no hablamos de religión, aquí hablamos de espiritualidad y sí, hablamos de confianza. De hecho, aquí Tania Libertad nos dice que la fe es tirarte al vacío con la confianza de que algo va a pasar. Y esa es la fe, así saber es. que tú vas a estar y vas a caer bien. Y bueno, pues aprovecho para saludar a Fide Benítez, también aquí de Guadalajara. Muchos saludos, Fide. También saludamos a Fátima, también de la Porra de Culiacán, Sinaloa. Fátima, muchos saludos también y bendiciones para ti y gracias, Lore, por compartirnos esto. Igor, no sé si nos quieres compartir todo esto que has escuchado, cómo has vivido tú, cómo has satisfecho tus necesidades y cómo has vivido este tiempo de pandemia. Yo me quedé girando un poquito con la frase que dijiste de Bucay. ¿Cómo era la frase? No, no, no es de Bucay, es de Paulo Coelho. Ajá, La angustia permanece hasta que lo inevitable sucede. ajá, justo por las estadísticas ahí que ponías, ¿no? De cuánto padecemos, más es pura fantasía que realidades. Me acordé cuando estaba súper chavo y era bastante celosito. Entonces me curé, ¿no? Cuando encontré en la cama a la chava con alguien más, o sea, algo dentro de mí se alivió inmediatamente, fue ya por fin, gracias, ya se acabó mi sufrimiento, porque ahora sí es real, ¿no? Todo lo demás era un padecimiento terrible. Entonces me quedé mucho con eso. Y lo de la pandemia, pues ha sido súper fuerte para mí, ¿no? Ha sido como Cuando empezó todo, pues no sé, yo veía como las diferentes teorías paranoicas que había alrededor y pues no sé, estaba como contemplativo, pero en el tema de aislarnos y todo eso yo no tenía ningún problema porque a mí me gusta estar solo, ¿no? Y de hecho como que, no sé, era como que no le veía un gran problema el estar aislado, el desconectarme del mundo o lo que sea. Como que eso yo sentía que me iba a ajustar y que no iba a pasar nada. Sin embargo, la cuestión fue que poco a poco se empezó a complicar la situación de manera que yo no lo esperaba, ¿no?
Entonces, de los primeros contagios que hubo, pues uno de ellos fue mi hermano, fue en las primeras semanas. Y pues se aisló, ¿no? Entonces estaba en su casa, estaba aislado y pues esperábamos como que estuviera más o menos bien. Sin embargo, poco a poco se fue agravando la situación, ¿no? Entonces, el 26 de abril es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, el 26 de abril, por ahí de las 4 de la tarde, mi familia empezó como a marcarme, ¿no? Y me decía, es que tu hermano no contesta y no contesta y no contesta. Y entonces dice, tienes que ir tú a ver si está, pues, vivo, ¿no? Entonces, fue una situación súper densa, fue una situación complicada, más porque, pues ya esto justamente de la imaginación, ¿no? Era ir pensando, o sea, si se muere mi hermano en mi cumpleaños, o sea, me va a dejar marcado cada cumpleaños, ¿no? Y la verdad es que fue una situación muy difícil y lo encontré vivo, pero fue muy doloroso verlo, ¿no? Porque sí estaba en una situación bastante mermada emocionalmente muchísimo, con terror en los ojos y físicamente o sea, de lo que jamás me pude imaginar, porque una cosa era ver las situaciones en las noticias y etcétera, pero ya no verlo, que no podía respirar, que no podía hablar, que quería como darme ánimos, ¿no? Como de no te preocupes, pero era más lamentable todo, o sea, fue una situación que me partió el alma, fue como ver el COVID en una dimensión totalmente diferente, ¿no? Como una versión totalmente confrontante. Y la verdad es que me desarmó muchísimo, ¿no? Pues dije, estábamos ahí a su disposición y lo que fuera, se armó todo un relajo alrededor de eso porque su esposa quería que lo lleváramos a la casa de mi madre, y pues mi madre pues obviamente tiene más edad, y ¿sabe? Como esas cuestiones ahí medio políticas, inhumanas, raras que suceden a veces en situaciones así. Y pues entre eso, poquito después, mi asesor de tesis se muere de COVID, que tiene, no sé, 41 años más o menos, ¿no? O sea, sí, súper boom de pronto. Y en eso más o menos mi hermano lo llevan a urgencias y ya lo dejan ahí, pues, ¿no? Lo llevan a terapia intensiva y ya no supimos nada de él. Nos mandó un mensaje así último diciendo, pues no sé si los voy a volver a ver, una cosa ahí súper lacrimosa, ¿no? Entonces fue como una semana de no saber de él, estar platicando con amigos médicos de a qué le sonaba eso, y pues me decían que no sonaba nada buen pronóstico, la verdad. Y al final acabó pues que lo dieron de alta, ¿no? Y hasta ese darlo de alta, pues no sabíamos qué significaba, si era como para que se muriera ya en nuestra casa o en su casa o lo que sea, pero al final pues me dijeron justamente, pues es como si lo están dando de alta, es porque está bien, ¿no? Más bien tranquilízate, porque si no te lo darían en una caja en cenizas y ya. Entonces, pero todo estaba muy reciente todo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces fue una situación realmente confrontativa, o sea, ha sido una situación como, les digo, como ver de cerca el tema del COVID con toda esa potencia, digamos, que tiene pues, la cercanía, la experiencia de la muerte otra vez, o sea, de ver y de revalorizar, por supuesto, la relación con mi hermano y de recordar todos esos momentos que uno no aprecia lo suficiente y las preguntas que te vienen, ¿por qué nos juntamos más? ¿Por qué no me relaciono con mis sobrinos, ¿no? Sus hijos. O sea, todas esas preguntas que son, hablando de las necesidades que hablaban de hace rato, ¿no? O sea, de estar envueltos, incluso yo, pues, ¿no? O sea, creo tener un poquito de conciencia en ciertas cosas, pero de pronto sí me enajeno sin darme cuenta, ¿no? En que si quiero comprarme un carrito, que es una motito, o sea, cualquier estupidez, pues, que de verdad en momentos así no te importan un carajo, o sea, que lo único que quieres es que tu familiar viva, ¿no? Y ni siquiera por una cuestión de ti, sino pensando, por ejemplo, en sus hijos, ¿no? Entonces, sí la pasé bastante confrontado, sí se me hizo tangible, digamos, como esta parte de, no que te gusta eso existencial, no que te gusta la angustia, no que te late Heidegger y como este tema de la muerte como una posibilidad de valorar más la vida y responsabilizarte, pues ahí está, ¿no? Entonces, como ya llevado a la praxis, la verdad es que sí ha sido una situación bastante densa, ha sido muy fuerte,
y pues todo alrededor de eso, ¿no? O sea, no sé allá, pero aquí es como que hay pues mucha gente que le vale madre en realidad todo esto de si traer cubrebocas o no, y pues hay otra gente que sí se trata de cuidar, pero pues estamos, para mi gusto, más una ruleta rusa, pues, ¿no? O sea, aunque te cuides, creo que está súper complicada la situación, y pues creo que me gusta mucho estar aquí porque me reconecta con el tema de la fe, pues, ¿no? De esta espiritualidad, como están hablando desde un lugar no religioso, sino más bien como justamente eso que decía alguien ahorita, como el paso al vacío, ¿no? O sea, pues da el paso al vacío y pues algo va a suceder también, ¿no? Entonces, pues obviamente también estoy agradecido de que mi hermano ahí está. Pues no sé si sigue escuchando Mariana, pero sí lamento la pérdida de corazón porque, pues bueno, sé que pues, no sé exactamente cómo funciona, quién sí se queda, quién no se queda, pero pues obviamente pues un abrazo, ¿no? Desde acá. Entonces, pues no la pasé tan lindo, ¿no? O sea, la verdad es que sigo estando como en ese tratar de reajustarme, porque además emocionalmente hubo muchas situaciones alrededor, ¿no? Entonces sí ha sido complicado. Entonces, como que ese tono medio burlón de, COVID y encierro y todo, a mí no me va a hacer nada, me salió súper al revés, ¿no? Más bien fue una arrastrada buena. Y aunque sé que es cierto en, o sea, como idea esto de que nos va a hacer, de que tal vez me haga más fuerte, de que ahorita no lo siento, la verdad, o sea, ahorita me siento todavía arrastrado por la ola. O sea, sé que en su momento va a haber algo positivo de esto, pero ahorita me sigo sintiendo arrastrado, me sigo sintiendo como un tanto vulnerable y como un tanto con ganas de no perder, de también no quererme desconectar, ¿no? De sí estar contemplativo y de rescatar lo que haya por aprender. Sí, sí, sí. Aunque todavía no es claro para mí eso, ¿no? Como exactamente qué es. Gracias. Oye, Igor, fíjate que yo escuché una vez una frase que me ha servido mucho, que dice que la vida es una gran maestra y que si no aprendes la lección, te la vuelve a repetir para ver si aprendes. ¿Qué aprendiste con todo esto de tu hermano? Y en medio de la ola en la que dices que todavía estás, ¿qué has aprendido hasta este momento? Creo que eso, el tema de la muerte, porque a mí una de las cuestiones que más me hizo como renacer al mundo fue una experiencia justamente de cercanía a la muerte, ¿no? Entonces creo que me vuelve a reconectar con eso, o sea, aunque digamos que la historia, la situación más trágica de mi vida, más dramática, más tensa, más complicada, o sea, que no la desearía repetir ni que a nadie le pasara cercano ni a nadie en general, de alguna manera me humanizó como y me cambió como de canal, pues, ¿no? O sea, de estar como en el desmadre, la intensidad y en el caos y como en ganas de morir y qué sé yo. O sea, me cambió al otro lado, ¿no? Como de o sea, como estar en el lado de víctima, digamos. De pronto fue como, güey, o sea, no está padre, ¿no? Hay gente que sufre de verdad situaciones de violencia extrema y tú estás sufriendo por las cosas que pasaron en la vida, ¿no? Común y corrientes. Entonces, creo que me reconecta eso como al apreciar la vida, pues, a partir de este aroma que trae la cercanía de la muerte. Claro. Y fíjate que ahorita que estoy viendo aquí los saludos, está aquí un gran amigo, Max, que también hizo la maestría. En algún momento en una charla con él, que tenemos pendiente, Max y yo siempre tenemos un café que nos tomamos rara vez, ¿no? Siempre decimos, nos vamos a ver, nos vamos a ver. Así que Max, espero que nos veamos pronto. Pero Max un día me compartió algo que te quiero comentar aquí ahorita. Él le ha gustado participar en los cursos de milagros y él me decía una frase que ya había escuchado yo de Pierre Teilhard de Chardin. Si alguien de ustedes lo conoce, si se acuerda que en la maestría estudió algo de ese señor, él decía que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, esto que ahorita nos estás comentando, Igor, precisamente tiene que ver con eso. O sea, todas estas experiencias nos recuerdan nuestra finitud, ¿sí? Nuestra humanidad, pero también creo que al mismo tiempo, y hablando de integración de polaridades en el aspecto gestáltico, entre más humano me reconozca, más espiritual soy, pues, ¿no? Más divino y más trascendente me vivo.
yo creo que tu hermano con todo esto que vivió y tú y tu familia, pues yo creo que si valoran esta experiencia y la retoman, les va a fortalecer. Y ahorita que te escuchábamos, yo veía la cara de todos y estábamos todos así como de repente escuchamos que hay el primo de un amigo, ¿no? Decía Gabo, un sacerdote, o sea, alguien cercano, pero bueno, pues en este caso tu hermano, pues creo que fue algo muy, muy fuerte. A mí personalmente sí te quiero comentar que sí me impactó, porque yo escucho todavía gente decir hasta el día de hoy, mientras no escuche que le pasó a alguien, no sepa que le pasó a alguien bien cercano. Yo no sé qué más queremos, ¿no? No sé qué más queremos, porque en realidad sabemos que sí le pasa a gente cercana, ¿no? Pero a veces no le hacemos caso. Entonces yo creo que ahí lo importante es eso, que nosotros podamos tener esa capacidad de aprender, porque si no, la vida y el universo nos va a decir, ahí te va una segunda lección, para ver si ya aprendemos, ¿no? Hay que ser buenos discípulos en esta vida. Y gracias, Igor, por compartirnos esto. Te dice Mariana que sí, que aquí está, que muchas gracias por tus saludos y también te mando un abrazo. Gracias, Mariana. Y bueno, aprovechamos también a Takeshi. Takeshi es un joven de Zacatecas que también es bien gestáltico, todavía no tiene la maestría, pero él tiene una vida muy gestáltica. También Takeshi, te saludamos con mucho gusto. A Max, Mariana, pues aquí ya le pasé tu saludo a Igor y a todos. Y también Aranzazú. Aranzazú es de Puebla, pero vive en Las Vegas. Yo creo que se salió un ratito del casino para venirse aquí con nosotros a esta charla, aquí y ahora gestálticas, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentarnos algo, cómo está, qué reacción tiene con todo esto que hemos platicado. Creo que ha sido muy intenso. Estíbali, no te me escondas, ¿dónde estás? Ándale, aquí estás. Platícanos, ¿cómo estás? Aquí ando, pues estoy ahora sí que reflexionando y recordando todo lo que me sucedió y también me conecto con ustedes en cuestiones del miedo, de la incertidumbre y sobre todo de la reestructura, porque hice así como, podría ser esa palabra la que englobaría una reestructura también tanto incluso hasta de mi espacio, ¿no? De este reconocimiento de mi espacio personal, de mi hogar, de mi casa, ahorita que estoy construyendo pues el lugar con mi esposo, que pues apenas estamos, ahora sí que es nuestro primer año de casados, entonces estamos en esa reestructuración y pues fue de todo, ¿no? Fue de convivir juntos así todo el santo día, o sea, que estábamos acostumbrados a ir a trabajar y a tener nuestra rutina, ahora sí que a conocernos desde el día a la noche y no salir, pues estar encerrados y decir, bueno, ¿y qué más, qué otra necesidad tengo? Pues sí, también empezar yo por ejemplo tenía mucho la necesidad de moverme, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Estoy aquí encerrada en cuatro paredes, por así decirlo. ¿Y qué voy a hacer? Me quiero mover. Entonces, también es reconocer la necesidad que yo tengo de mi cuerpo. Contacté mucho con mi frustración, contacté muchísimo con mi enojo. Que para mí, pues, es difícil reconocer esta parte de mí, pero sí contacté mucho con mi enojo y con mi frustración. Pero aparte de eso, pues es la reestructuración de qué estoy haciendo para mí, qué estoy haciendo, si yo necesito moverme, bueno, ¿qué estoy haciendo? Entonces ya puse así como un espacio, ¿no? Y ahí empecé a armar mis espacios como de precisamente de checar esa necesidad mía, de, por ejemplo, de hacer ejercicio, ¿verdad? O de meditación también, de mi trabajo también puse así como de ya tengo un pizarrón y para dar mis clases, porque también estoy como docente, entonces, para dar mis clases, aprender también nuevas habilidades y pedirles, ¿no? También ahora sí que, ¿cómo decir? Aunque no tengo el control, pero sí, pues pedirle a mis alumnos que también obtengan esas nuevas habilidades para poder emprender lo que es este viaje tan hermoso que se llama aprendizaje, ¿no? Y que lo vemos tanto desde la gestal como desde la docencia. Ya escuché ahí unos compañeros que también son docentes, entonces, pues eso es un viaje. Y la palabra que yo rescataría sería reestructura. Nada más. ¿Y si sabes qué se necesita para reestructurar? Ay, primero.
En el libro de Yo, Hambre y Agresión, página 19, tercer párrafo, ahí viene. A ver, déjalo anotar. Para poder reestructurar, primero hay que desestructurar. Sí. Hay que aprender a Romper. destruir. Hay que Sí. destruir. Y en el libro, no sé qué página es, la verdad que dije la 19 porque esa me gusta mucho. Sin embargo, en el libro de Yo, Hambre y Agresión, cuando habla del proceso de autorregulación homeostática, dice que hay que aprender a destruir, porque cuando no sabes destruir, terminas por aniquilar. ¿Sí? Ujú. Aniquilar es hacer polvo algo. Y desestructurar o destruir quiere decir quitar la estructura parte por parte para poder aprovecharla en una reestructuración. Y esto que estás haciendo ahorita, creo que cuando hablabas, ¿no? Del enojo y todo lo que viviste en el momento y todo este proceso, pues también se juntó con tu primer año de matrimonio, tu experiencia, construir tu hogar. Yo creo que es parte del inicio. Hace ratito que hablaba Lore, por ejemplo, de los ciclos, ¿no? Que quedan inconclusos. Pues al final de cuentas, esos ciclos los vamos viviendo y los vamos armando y los vamos construyendo. Pues esa es la parte de la Gestalt. La Gestalt es esa configuración o esa estructura, cómo se va formando. Y en la medida en que nosotros aprendemos a formarla o a estructurarla, pues hacemos una estructura, pero esa estructura a veces hay que desestructurarla, ¿no? Sí, decía una vivencia de oriental, si algo no está roto, rómpelo, ¿sí? Y a veces hay que romper sin aniquilar, ¿no? Es decir, si hay una relación, si hay una experiencia de vida, si hay una situación que necesite desestructurar, pues le quito la estructura. O sea, desestructurar quiere decir, le quito la estructura que tiene en este momento para aprovechar el material y darle una nueva estructura. Nada más que aquí lo importante es que no confundamos desestructurar con aniquilar, porque eso es lo que hacemos. Yo personalmente a veces cuando me frustro ya termino por romper lo que estaba haciendo, en vez de tener la paciencia de decir más tarde lo vuelvo a intentar, me voy a volver a dar un tiempo para poder, con más calma, retomar la tarea. ¿Tú te has dado cuenta en este tiempo qué has destruido qué has desestructurado para reestructurar, ya que fue la palabra que más te quedó? Sí, fíjate que yo creo que hablando también de, pues mi creencia de que yo no iba a poder dar una clase a distancia. Esa. Mi creencia de que yo no iba a poder estar encerrada y la creencia de limitante mía de que yo no tenía el espacio, es que yo no tengo espacio en mi casa para hacer lo que yo necesito, ¿no? Entonces, desde esa parte decir, bueno, ¿y cómo que no? A ver, por aquí muevo la mesa y acá pongo, no sé, una colchoneta, un tapete o algo así. Desde esa parte, fíjate, desde mi creencia también, no sé, mis creencias limitantes de no tengo el espacio. Fíjate, ahorita que dices esto, se me ocurre una tarea para todos, ¿no? ¿Cuántas creencias podemos desestructurar en esta semana, ¿no? Para que la próxima semana que nos volvamos a encontrar, las compartamos. Decir, ¿sabes qué? Esta semana me di la oportunidad de desestructurar, porque a veces las queremos aniquilar. Y si aniquilamos algo que nos ha servido durante muchos años, por ejemplo, ideas religiosas o ideas familiares, creencias que tenemos, no hay que quitarlas, ¿no? Un gran maestro que yo tuve decía, no hay que quitar nada si no has puesto otra cosa en su lugar, ¿no? Porque gestálticamente tiene que ver con eso, es como ese rompecabezas que se va configurando. Entonces, esto que comentas ahorita está padre, ¿no? ¿Cuántas creencias que tenemos nosotros o que tengo yo, hablando en primera persona, sería capaz de quitarle la estructura que tiene, soltar la expectativa que también ya hablábamos y verlo de una manera más natural, ¿no? Pues más genuina de alguna manera. Y pues gracias por compartirnos esto. Te Gracias agradezco a mucho, ustedes. Estíbaliz. Gracias. Y bueno, déjenme saludar también tengo porra en Oaxaca, no se crean, aquí saludo a Yolicatzin también desde Oaxaca nos está acompañando por Facebook. Y bueno, pues mucha gente que no sé quiénes son, porque aquí veo que hay como 4 millones de seguidores que nos están viendo. Entonces, bueno, ya esperamos que Facebook nos recompense por todo esto, ¿verdad? Pero bueno, de los 4 millones, 24 sí están bien atentos con nosotros.
Entonces vamos aprovechándolo. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya vamos a ir cerrando la sesión. No sé si ustedes tengan hambre, pero yo sí no me traje mi cafecito, pero bueno. ¿Alguien nos quiere compartir alguna reflexión final para ir cerrando? Yo, Julio, Adelante, José Luis. recuerdo en la cuestión de la pandemia y con todo esto que pasaba, le decía a mi terapeuta, híjole, no sé cómo vivir ahora que está todo esto y no sé cuál sea el futuro que me espere. Y algo que me dijo y me queda muy claro es, ¿por qué no vives amando, haciendo lo que amas? Y bueno, eso me quedó bastante claro como sentido de vida. Es, si me voy a ir, no sé cuándo, pero si me voy haciendo lo que amas, haciendo lo que amo, me doy por bien pagado. Claro. Fíjate qué interesante. Qué más profundo que eso, ¿verdad? Hacer lo que amas. Exactamente. Gracias, gracias, José Luis. Déjeme saludar también a Maggie. Maggie, muchos saludos también. Liz, saludos también. Y Vicky, también Vicky, que nos compartió ya su reflexión, también ella desde San Luis Potosí. Fíjense, gracias a Dios con la experiencia que tuve de compartir la experiencia y la formación gestáltica, pues conocí mucha gente de toda la República y me da mucho gusto que podamos estar a través de este medio, miren, reunidos, y pues me dio mucho gusto compartir este espacio. ¿Quién más nos quiere compartir alguna reflexión final? ¿Con qué se quedan esta noche? Ahora sí, como en el círculo mágico, ¿a qué te comprometes? Van a decir, le salen a los del Facebook, ¿verdad? Gabo, adelante, Gabo. Fíjate que algo con lo que me voy y sobre todo escuchando lo que los demás compañeros nos han compartido, es que dependiendo de la manera en que yo decida situarme frente a las situaciones, o se convierten en lo peor que me ha podido pasar, como la maldición o la bendición que yo necesitaba para tomar una decisión. Y es como esta perspectiva de las cosas que enfrentamos, ¿no? Y bueno, creo que yo en algún momento he decidido comenzar a ver esto como una oportunidad. Y también recuerdo pues el patrón que tenía desde antes de la gestal de, ay, pero ¿por qué? Las cosas deberían de ser así. Pero todo este proceso de conciencia, sobre todo de conciencia de las capacidades que poseemos como seres humanos, que somos como una creación perfecta y con unas posibilidades infinitas, es algo que me sorprende. Eso, ¿no? Como depende cómo nos situemos, o es lo peor o lo mejor que nos pudo haber pasado. Exactamente. Y ya nos toca a nosotros decidir, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Muchas gracias, Gabo. ¿Alguien más nos quiere comentar? Adelante, Lore. Fíjate que es muy curiosa la vida, como dice la gestal, ¿no? Todo pasa por algo y para algo. La semana pasada no pude conectarme contigo por nada del mundo. Y entonces, ahorita me pidió ayuda mi mejor amiga, mi comadre. Su prima tiene lo mismo que yo, el problema de la columna. Tú sí sabes mi historia de vida. Yo estoy pensionada desde los 42 años por un problema en la columna. Entonces, esta señora está muy mal. Y ahorita que pusiste la gráfica, la capturé y la guardé en las fotos porque le dije, dile que me hable, no le voy a cobrar, pero sí que me hable a las 11 de la noche, por favor. Le dije, porque voy a entrar y tengo que bañar al niño. Ahorita lo puse a hacer miles de cosas, ya me está dando lata. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo me hace sentido, todo lo que dicen, todo lo que dijo ¿cómo se llama el muchacho anterior? Igor. Igor y el otro muchacho. Gabo, José Luis. El que fue anterior que yo. Gabo. Ok. Me hace mucho sentido porque sí es cierto, no nos replanteamos, no valoramos, no esto, no el otro.
y me hace ahora sí que depende mucho del punto de vista de nosotros mismos, de cómo ve. Si lo creemos una maldición, una bendición, para mí, yo me quedo con la bendición, soy muy espiritual, yo no pierdo la fe y lo único que les puedo decir o compartir más bien es creamos más en nosotros mismos y tengamos mucha fe. Bien, muchas gracias, Lore. Buenas Recibido, noches. recibido, gracias. Recibido ese mensaje, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión final? Julio, pues digo que es muy extraño lo que me pasa. Creo que al escuchar a muchos de ustedes, al escucharte también, Igor, me doy cuenta como que también estoy muy a flor de piel con muchas sensaciones que todavía no logro descifrar, que es como me siento muy conmovida, casi todo el tiempo he estado así también, en estos últimos, por lo menos 3 meses. Es muy chistoso porque te contaba, hace un mes murió un tío mío, hace 2 meses murió otro tío, hace 4 meses murió un amigo, o sea, y salvo por la muerte de mi amigo, que es así, me pegó durísimo, el resto, como que me he mantenido como muy a distancia también, muy fuerte según yo, como que no siento en realidad, pero detalles como escucharlos, como escuchar estas experiencias de vida, me conmueven un montón, ¿no? Y creo que me quedo con esta parte de que lo que está pasando, lo que me está pasando, los encuentros que también estoy teniendo, porque yo estoy muy convencida que sin la cuarentena, sin esta cuarentena, no te habría conocido, por ejemplo, a ti, ¿no? No habría estado en este espacio en este momento. Y me quedo pues que creo que estas sensaciones que están a flor de piel me están conectando con un montón de posibilidades que yo no habría podido considerar, ni siquiera voltear a ver si este momento histórico no estuviera ocurriendo. Entonces, desde ahí creo que, pues, no sé si bien o mal, si productivo o no, creo que para mí esa es la enseñanza, eso es como el camino además a seguir, porque justo como decías hace rato, creo que esta normalidad ya no va a ser, o sea, el camino conocido. Entonces también yo creo que lo que sí puedo controlar, creo que es lo que preguntabas también, es un poco hacia dónde me dirijo. No sé tanto si el camino, sino creo que sí puedo controlar un poco la dirección hacia dónde quiero moverme. Y eso es lo que me queda, con lo que me voy hoy, pues, con esta reflexión. Sí. Y gracias, Julio. Al contrario, gracias y qué gusto que hayas estado con nosotros, Amalia. ¿Alguien más? Igor, adelante. Yo todavía no entendía cómo era la normalidad y ya hablan de la nueva normalidad, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar ahí. Todavía ni le entendía la otra. No sé, a mí justamente algo de lo que me enamora un poquito de no sé cómo decirle, como teoría y a la vez no teoría gestáltica, es como, no sé, como hasta incluso en la lectura, pues, ¿no? Pensarme en una relación yo-texto, como una especie de, que cada quien le va a dar una lectura distinta, ¿no? No sé, en un sentido como hermenéutico, digamos. Entonces, eso justamente es algo que me encanta, ¿no? Porque da como ese lugar a la unicidad de cada uno de nosotros leyendo el libro que mencionabas de Peirce, por ejemplo, y pues, en esencia va a haber partes de coincidencia, pero también va a haber otras posibles interpretaciones a partir de lo que cada quien es, ¿no? Entonces, algo que a mí que me gusta bastante, porque en su momento lo veía como una limitante, ¿no? A la hora de pensar que cómo podemos hacer ciencia desde aquí, etcétera, ¿no? Todos esos rollos ahí. Algo que me late mucho es como justamente más bien estar como en esa danza, digamos, entre esto, campo-organismo, como este asunto de la danza de las circunstancias entre lo que está sucediendo conmigo y mis necesidades y el mundo externo, es decir, como
y como sin una receta, digamos, ¿no? Alrededor de, es decir, entre más conciencia, por supuesto, va a haber mayor posibilidad de, pero, no sé, por ejemplo, Claudio Naranjo, a mí me conmovió muchísimo en una entrevista que le hacen, que dice justamente que el momento donde más se partió es cuando pues, le llamaron por teléfono para decirle tu hijo está muerto, ¿no? Entonces era como justamente eso, pensar, es que yo pensé que había vivido sufrimiento, pero realmente no había vivido sufrimiento, ¿no? O sea, hablaba sobre sufrimiento, pero esto es sufrimiento, ¿no? Y pues bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que dicen que la muerte de un hijo es como de lo que más puede doler en serio, ¿no? Entonces, eventualmente, por supuesto, acabó siendo dice que fue como partirse de alguna manera para parirse a sí mismo en una versión como renovada y también de tener contacto con su hijo como nunca antes lo había tenido en vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso porque justamente creo que más que un tema intelectual de teoría como para abordar la realidad, creo que más bien justamente es como esa danza entre ambas partes, ¿no? O sea, como la interacción que tenemos del mundo, que son circunstancias que, lo decía ahí, algunos van a ser problemas reales, ¿no? Como esto que es, que te va a doler, sepas un montón de cosas o no sepas un montón de cosas, o sea, si te muere un familiar, pues vamos, está súper sano aunque te duela y que lo llores y que grites y que patalees, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace justamente también, pues, a abrir la posibilidad a ese mundo de novedades que es como partidario Pearls, ¿no? O sea, como no quedarse en una versión lineal, una receta, digamos, de vida nada más, sino más bien como contemplar más posibilidades. Y yo no creo que sea eso en un sentido placentero, sino también displacentero, ¿no? Que ahí puede haber mucho de fértil también, ¿no? Y creo que nuestra cultura actual pues es como a lo que se le rehuye bastante, ¿no? Como al tema del sufrimiento, de la angustia existencial, que tiene su aspecto fértil, por supuesto, al tema del sacrificio, o sea, de que cuesten las cosas, que lleven su tiempo. Entonces, hay cuestiones que creo justamente pues, que son más bien bienvenidas justamente, ¿no? Como en el tema de eso que nos pueda llevar a enriquecernos, ¿no? Como a ese crecimiento, digamos, y a ese continuar ese desarrollo del potencial justamente. Entonces, no sé, me vino eso ahorita. Bien, sí, sí, muchas gracias, Igor. Exactamente, fíjate, el objetivo de estas charlas, así como les decía al inicio, pretende eso, que sí veamos los elementos teóricos. Alguien nos decía, pues, mándenos el tema para ponernos a estudiar. No hay que estudiar mucho, para eso están los libros, ¿no? Creo que la Gestalt es para vivirse. Y claro, los temas y toda la parte teórica, desde una perspectiva hermenéutica, desde una perspectiva, incluso desde la aplicación en la práctica, muy metodológicamente, no hace falta. De hecho, todo lo que hemos compartido creo que ha sido muy rico. A mí personalmente me ha parecido esta noche, igual la semana pasada, así muy rica, muy nutritiva para mí. Espero que para ustedes y para quienes nos están acompañando en Facebook también les sirva mucho. Y pues esto que nos dices es cierto, ¿no? Más allá de llevarlo a la parte teórica o conceptual, a la vida, porque la vida es nuestra mejor maestra y es en donde ese es el campo en el que nos movemos, ¿no? Y pues yo me voy moviendo en la medida en que el campo también se mueve y lo voy creando y lo estoy co-creando también con los demás. Y esta es la parte bonita de la Gestalt, ¿no? Y gracias Igor también. Y mucho gusto por conocerte. No, muchas gracias a ustedes también por conocerlos, por darme chance de estar aquí un ratito con ustedes. No, con mucho gusto. Gracias. Y permítanme leer lo que dice Tania también. Dice, esta situación nos aisló. Permítanme tantito. Esta situación nos aisló físicamente del exterior y me llevó a encontrarme con mis monstruos, miedos y reestructurarme en varios aspectos, desde mi casa física hasta mi hogar. Limpié, tiré mucha basura, ahora hasta mi casa creció. Fíjense cómo crecemos nuestra casa física y nuestra casa interior, ¿verdad? Crecemos, aparte de los kilitos que subimos por comer y comer y comer, también nuestra casa crece, ¿no? Y acuérdense lo que dice el Kybalión, ¿no? Como es afuera es adentro, ¿no? Y como es arriba es abajo, pues precisamente así es esto. Y pues no sé, me gustaría quedarnos aquí toda la noche y toda la semana platicando y enriqueciéndonos, pero bueno, pues hay que
hay que hacer otras actividades, ¿no? Les agradezco mucho su presencia, a ustedes que se incorporaron para participar activamente. Estíbali, ¿dónde andas, mujer? A ver, platícanos cómo te vas, qué te llevas de reflexión final. Pues me voy agradecida y reconectada otra vez con esta parte que es la gestal, porque sí ya tenía tiempo que deseaba pues yo compartir esta parte, y tengo el proyecto del consultorio aquí en Silao, ojalá y se haga. Estoy buscando lugar y estoy moviéndome para eso, entonces espero que se haga el proyecto y pues reconectando otra vez con ustedes, y me voy contenta. Muy contenta con esa complemento, pues, y no me quito la palabra de, pues, mi reestructura. Bien, perfecto. Pues muchas Gracias. y un gusto volvernos a reencontrar también por este Sí, medio. ya sé. Muy lindo. Muy bien. Dice Sandy, buenas noches. ¿Cada cuándo tienen transmisión en vivo? Soy nueva, pero me gustó muchísimo la plática. Muchas gracias. Saludos, Sandy. Déjenme recordarles cómo le estamos haciendo. Hicimos un grupo de WhatsApp en donde tenemos los teléfonos de las personas que quieren participar interactivamente a través de Zoom. Al mismo tiempo hacemos la transmisión en vivo por Facebook. Entonces, Sandy, si te interesa, y a quien esté siguiéndonos en Facebook, Igor, no sé si ya tenemos tu teléfono también, sino que nos lo manden a través de inbox, que nos manden, o aquí mismo en los mensajes, mándenos su teléfono y los incorporamos al grupo de WhatsApp, y ahí les mandamos decir el tema y les mandamos la clave de Zoom para que se puedan conectar. Obviamente no es obligatorio, no tienen que estar aquí todos los martes a las 7, a las 8:30. No es obligatorio. Si algún martes tienen alguna otra cosa que hacer, adelante. Sin embargo, si pueden y quieren, pues será un placer volvernos a encontrar cada martes a las 8:30. ¿Preguntas cada cuándo? La idea, hoy es nuestra primera reunión formal. Entonces, estás invitada, Sandy, y quien guste, y si quieren participar activamente a través de Zoom, nada más mándenos su teléfono para poderles mandar el ID y ya que se puedan conectar en Zoom. Y pues un placer conectarnos también. Y de verdad, para mí ha sido un gusto, un placer volver a ver a gente tan valiosa, tan querida. Les decía yo que yo soy muy fisonomista, los ubico a todos, me acuerdo hasta de qué trabajaron, qué vivimos, qué platicamos cuando fuimos a comer. Me acuerdo mucho y de verdad eso me da mucho gusto. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Que también es un placer volver a encontrarnos, me siento en casa. Espero que también ustedes se sientan igual. Y bueno, pues al final de cuentas es seguir creciendo con esta riqueza que nos brinda la formación y la vivencia desde la Gestalt. Entonces les quiero agradecer mucho su presencia, les quiero agradecer su participación y sobre todo que se animan a compartir su vida. Eso, ahora sí que como decimos, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Porque sí, espero que sepan que todo lo que vemos en Zoom también se transmite en Facebook, ¿eh? Sí. Y queda grabado. Entonces, para que si no lo sabían por hoy, ya los chamaqueamos, ¿verdad? Entonces, también digo, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en compartir mi vida, porque yo creo que ya lo lloré, ya lo trabajé mucho en terapia, y si alguien me juzga, pues que le sirva, ¿verdad? Al final de cuentas eso me sirve y me sana a mí, ¿no? Alguien dijo por ahí que era muy buena medicina, pues entonces yo creo que así la podemos aprovechar. Entonces, digo, nada más para que sepan, pues, y también si alguien tiene algún inconveniente, pues miren, diga, hoy no voy a entrar, mejor los veo en Facebook y les mando mensajitos nada más de lo que yo quiero, ¿verdad? O entro pero no hablo, también está bien, ¿no? Que se sientan en la confianza. Yo lo que les decía es que sea un espacio de diálogo entre colegas, que podamos compartir experiencias. Aquí yo no soy el que lo sabe todo, al contrario, pues creo que siempre he aprendido que el mejor maestro es el que más aprende. Y pues yo aquí tengo grandes maestros que en su momento fuimos, mi tarea fue ser facilitador de la materia o coordinador de la maestría, pero bueno, pues ahorita somos colegas y compañeros de muchas experiencias de vida. Entonces les quiero agradecer por su presencia, a ustedes que estuvieron directamente por Zoom, los que nos siguieron en Facebook también, muchas gracias. Si quieren mandarnos sus teléfonos,
Pepe, muchos saludos. Aquí te vamos a integrar también, claro que sí. Saludos a Tehuacán, a todo Tehuacán, a todo Oaxaca. Y bueno, pues ahora sí, como dijo aquel, a todos los meseros del mundo, ¿verdad? Y a todos los gestaltistas del mundo les mandamos un abrazo y un saludo a toda la familia gestaltista, ¿verdad? Que nos conoce y que nos conocemos. Te quiero agradecer a Aimé también. No sé si quiera venir a saludar, pero dice que nada más les manda saluditos. Ella es la que se encarga aquí de hacer todo este tipo de conexiones, porque yo pues aquí he estado aprendiendo. Y bueno, pues gracias, Aimé, por todo tu trabajo. Les pido nada más, si alguien de ustedes conoce a alguien que quiera integrarse al diplomado, vamos a iniciar el diplomado en herramientas prácticas para el psicoterapeuta gestal. Ahí encuentran la información en la página de Facebook. Ya este fin de semana empieza el primer grupo. Hicimos 2 grupos porque hubo mucha inquietud. Es modalidad mixta. 10 personas vienen aquí presencialmente con las medidas y la sana distancia, y 10 personas se conectan como ahorita, así virtualmente. O sea, es un grupo de 20 personas. El primer grupo de este fin de semana ya está lleno, pero el próximo fin de semana, que es el 31 de octubre y el 1 de noviembre, empieza el segundo. Sí, y igual tenemos todavía 5 lugares. Me salgo. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Adiós. 5 lugares, entonces si conocen a alguien que le interese o si a ustedes les interesa, pues ahí mándanos un mensajito para seguir en contacto. Si no, pues ayúdenos a motivar a ver si alguien más quiere. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias a todos. Saludos a quienes nos estuvieron acompañando en Facebook y a ustedes, pues un placer, de verdad, platicar, interactuar, reírnos. Un gusto como siempre. Y el próximo martes a las 8:30 de la noche, pues nos volvemos a encontrar. Ahí les mandamos decir qué tema para que vengan ya preparaditos, no teóricamente, sino con toda la experiencia de su vida, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, que pasen buenas noches, un abrazote para cada uno de ustedes y nos seguimos viendo. Gracias. Buenas noches a todos, gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.